Bueno, pues estamos aquí frente a la Capilla de la Estrella, que está cerrada. Vale, lo digo por si alguien viene aquí a Sevilla. Está cerrada en agosto, ¿vale? Pero bueno, que el vídeo no va de... El que quiera pues tenéis ahí un... En mi canal hay un vídeo de la Capilla de la Estrella muy interesante. Lo dejaré en la tarjeta final, por si alguien quiere verlo. Pero vamos a hablar del ficus. Vamos a hablar del ficus de San Jacinto, un poquito de su historia, para que cada uno después pues, saque sus conclusiones. ¿Vale? Tenemos ahí, antes de nada, tenemos la cruz, recordad la cruz de la peste, que mucha gente pues no sabrá que esta cruz de la peste. De la peste en 1649, que mató a más del 50% de la población. Vale, que decir que aquí estuvo el convento de San Jacinto, los conventos solían enterrar dentro, ¿vale? Por lo tanto, esta cruz evidentemente está marcando el cementerio de la peste, que estaría más o menos situado pues yo creo aquí en esta zona de aquí, pudiera ser. Entiendo que siempre fuera de lo que es el ámbito del convento. Ya digo que los conventos enterraban dentro. ¿Eh? Los cementerios parroquiales son los que estaban normalmente en las plazas, ¿no? Como la plaza de San Lorenzo. Bueno, aquí tenemos el ficus. Vamos a hablar un poquito de la historia del ficus. Vamos a poner una fecha, que es la de, para empezar marcando, que es 1913. Fijarse, ¿no? 1913, el cual, pues cuando se planta el ficus, hay que decir que la fecha es anterior, por ejemplo, a lo que es el parque, a lo que hoy conocemos como el Parque María Luisa, por ejemplo, o la capillita que hay en el Puente Triana, la capillita del Carmen, es posterior. Es para que veáis simplemente la fecha, ¿no? de la que estamos hablando. Las raíces serán muy importantes, ahora cuando hablemos de las raíces, que será uno de los problemas entre otros, ¿no? Y la caída de ramas, pues ahí tenemos la cruz, que sí que es verdad que, bueno, si algo, porque una vez que las cosas están hechas, pues están hechas, ¿no? Pero si algo tenemos es que hemos ganado visibilidad, ¿no? De lo que es la fachada de la parroquia, porque esto es parroquia, desde el año 66, rango de parroquia, y es curioso porque, bueno, con el árbol es complicado manejarme. Vamos, estoy tocando, no es la cruz original, ¿eh? Hay que decir que no es la cruz original, ¿vale? Hay que decir que no es la cruz original. No, estaba fijándome, pero no hay nada, no hay ninguna fecha en la cruz. No estoy viendo ninguna fecha. ¿Vale? Bueno, ya marcando la fecha de 1913, por tanto ya os digo, desde 1913 hasta, aunque haya sido el 7 de agosto cuando se ha hecho la tala del tocón, que se llama tocón, de la tala, yo creo que en el año 2022 el árbol pues estaba ya listo, ¿vale? Aunque la tala se haya hecho la tala a este nivel. Hablaremos que hubo en el año 2022, ya hubo aquí una pequeña tala también y una poda, ¿vale? Que ya pondremos en contexto. Vamos a hablar un poquito del templo, que es muy interesante, ¿eh? Recordar, no es el antiguo, el templo, digamos, primitivo, o recordar que el convento de San Jacinto nos tenemos que situar no es su primer emplazamiento aquí. Qué bonito, ¿eh? El azulejo. Los años 50, 1950. Hay que decir
que el primer emplazamiento del convento, qué bonito es el azulejo, ¿eh? Claro, es que son cosas que con el árbol pues uno no se fija, ¿no?, en estos detalles, ¿no? Ahora tenemos, ya os digo, tenemos más campo de visión. Por eso te digo, al final hay que quedarse con las cosas buenas, aunque evidentemente pues hay cosas que son a debatir, ¿no? Este es del año 53, qué bonito, esos azulejos. Bueno, pues el primer emplazamiento estaría, del convento de San Jacinto, estaría junto al hospital de San Lázaro, estamos hablando en 1603 aproximadamente, en un sitio evidentemente en el cual, cerca del río Guadalquivir, afectados por la riada. ¿Vale? Por lo tanto, motivo más que suficiente para que se trasladara aquí, porque donde está hoy el colegio, que está ahí al lado, estaba la antigua ermita. A ver, voy a salir para enfocarlo. Estaba la antigua, hospital ermita de Nuestra Señora de la Candelaria, que será la que ceda los terrenos a los dominicos a cambio de que la Candelaria presidiera el altar mayor y fuera el titular. ¿Vale? Este grupo escolar que está aquí, aproximadamente donde estaría la ermita de la Candelaria, que ya os digo, permitiría que el convento se pudiera trasladar. Y aquí estamos hablando de una fecha de 1651-1652 aproximadamente, que es cuando llegarían aquí la orden de predicadores de los dominicos. Por eso, si veis en la fachada, sobre todo en esa zona de ahí, si yo siguiera para arriba en San Jacinto, se ve el escudo de la orden. Aquí tenemos la Virgen de la Candelaria, por ejemplo, que es la imagen que tenemos aquí, que mucha gente pues no sabrá. En este caso tenemos la advocación. Vale, a partir de ahí, evidentemente, ya para ir resumiendo el tema del convento, pues ha sufrido pues invasión francesa, ha sufrido, por ejemplo, también la desamortización. Hubo también aquí el anexo del hospital provincial para lo que es la epidemia del cólera. Eso estamos hablando, creo que en 1833 aproximadamente. Después, ya te digo, se desamortiza en el año 1835. Después, en el año 40 aproximadamente, los años 40, llegaría a ser Teatro Guadalquivir. Fijarse, ¿no? Qué curioso, ¿no? Su primer emplazamiento cerca del Guadalquivir, y a mi espalda tendríamos, donde está hoy la dársena, pues el río Guadalquivir, ¿no? Qué curioso, ¿no? El nombre. Después vendría la Revolución Gloriosa del año 68, que es muy interesante porque ya es cuando pasa a propiedad municipal toda esta parte de aquí, y ya se crearía lo que es el oficinas y el colegio, la escuela de primaria, si no recuerdo mal, la tenemos ahí. Y hay que decir que la iglesia siguió a cargo de un capellán y será en 1909 cuando el arzobispo le entregue nuevamente a los dominicos el templo. Evidentemente tienen sus dependencias también, no llega a ser un convento, pero que sepáis que a partir de esa fecha, si os dais cuenta, las fechas que estoy marcando son anteriores al ficus. Y como hemos marcado en 1913, por ejemplo, otra fecha importante es la cucaña, ¿no? Ahora que hace poquito ha pasado la vela de Triana, la cucaña que llega en 1910, pues prácticamente 3 años después tendríamos el ficus. Vale, ya hemos hecho un recorrido también del templo, es una pena que no pueda entrar dentro, pero por si tenemos que hacer la ruta, el retablo mayor que hay aquí, San Jacinto, es el que estuvo en el convento de la Victoria, ante el que se postró, por ejemplo, Magallanes antes de la vuelta al mundo, y la imagen que presidía ese altar, ese retablo del altar mayor,
es la Virgen de la Victoria que está en la Real Parroquia de Santa Ana, que también tenéis un vídeo por ahí mío en el cual aparece. Aquí es curioso porque veo que no aparece la fecha del... Aquí, creo, pero vamos, sí lo pone, sí lo pone. Ya sabéis que no me gusta señalar, pero lo pone ahí. Estaba buscando yo el 1950, lo pone ahí. El 1950 lo pone. Así que hemos hablado un poquito del convento, hemos hablado un poquito de fechas importantes, hemos hablado un poquito del FICU, ¿eh? Fecha de partida ya la tenemos. Vamos a irnos un poco a lo que es evidentemente toda esta parte de aquí, esta parte de aquí que veis el jardín, este jardín que veis, esta especie de jardín, que hoy es competencia municipal hasta el año 2023, era propiedad o competencia de los dominicos. Por lo tanto, eran los que se tenían que encargar de todo. Y recordad que el problema que había aquí, el problema que había aquí era tanto las raíces que estaban afectando a lo que es el templo, las raíces afectando a la cimentación del templo y la caída de ramas, pues que había producido incluso hasta heridos. Creo que hay varias fechas, creo que es 2018 si no recuerdo mal, y después sobre todo 2021, que es cuando el punto de partida para que los dominicos mandaran la poda, el 70% de la copa del árbol se podó y se taló un poquito. Se taló un poquito, evidentemente no estamos hablando de esta tala que estáis viendo, porque un juez paró la tala, la paró un juez. Recordad que hay asociaciones ecologistas que evidentemente actúan, ¿no? Por eso digo siempre que unas veces salen bien, por ejemplo, los jardines del Valle, gracias a las asociaciones ecologistas, tenemos los jardines del Valle y no tenemos vivienda, por ejemplo, y aquí, pues, ha salido cruz. En unos sitios sale cara, en otros sitios sale cruz, y al final, pues hay que entender, familia, que esta es la vida, ¿vale? Que yo os cuento lo que hay, ¿eh? Ya cada uno que saque sus conclusiones, pero yo creo que es un templo que tiene la historia que tiene. Estamos hablando del siglo XVII. Raíces que afectan a un templo histórico. La caída de ramas. La gente herida, entonces. Voy a comentar un poco lo que se hizo a partir de ese 2022 en el que se paró todo lo que fue la tala, ¿vale? Claro, el problema es que, claro, yo haciendo una poda agresiva, como es el 70%, pues prácticamente dejo el árbol vendido para el tema de la insolación, ¿vale? Entonces, todo lo que es la insolación, expuesto también a hongos, todo lo que es la exposición a hongos. Bueno, yo creo que, mira, creo que pensaba que iba a estar cerrado. Bueno, pues van a abrir el templo en directo. Bueno, a ver si podemos entrar y os puedo enseñar que me gusta ver cómo abrir los templos, ¿eh? Puedo enseñar el retablo mayor. Me gusta, ya sabéis que me encantan cómo abren y cierran los templos, ¿eh? Aquí ha habido no sé, bueno, no lo sé, ¿no? No lo sé yo. A ver, abre una hora antes de la misa, pero claro, no me sé el horario de misa. Claro, es que yo he visto ese cartel y pensaba que era el mismo cartel, pero la capilla de la estrella sí que es verdad que en agosto está cerrada. ¿Vale? Bueno, continuando. Hemos marcado el 1913, 2018, 2021, 2022. En el año 2023 es cuando se da ese convenio en el que el árbol pasaría a competencia municipal. Es decir, todo esto que tenemos aquí sería, aunque el templo esté cerrado, esto sería como una zona, un jardín público, un espacio público, pues de disfrutes para los sevillanos, bueno, y para todo el mundo, ¿no? O sea, que tenemos a ver cómo esto quedaría, porque ahora os comentaré lo que se ha planteado que van a hacer aquí con esto. Cuáles son las opciones que hay. Hay una muy interesante, pero no sé yo si se va a llevar a cabo porque dicen que la madera no se encuentra en buen estado. Bueno, ya digo todo esto es, ya os digo, es un tema que al final la gente aquí en el barrio, yo he visto gente que está muy, muy enfadada, porque claro, cuando hablas con el corazón ya sabes que muchas veces se ciega uno, ¿no?
Bueno, pues ya os digo, marcando la fecha del... Ya digo, es que me van a cerrar aquí el espacio. Voy a terminar rápido y ya concluyo fuera. A partir de 2023 se da ese convenio, por tanto, estos espacios públicos, y entonces cuando ya se intenta lo que es, bueno, son endoterapias que se hacen para intentar salvar al ficus, y en el 2024 es cuando ya se plantea la poda, y es cuando aparecen las asociaciones ecologistas intentando esa moratoria de un año. ¿Vale? Por eso hemos llegado del 2024, cuando se planteaba la poda, pues hemos llegado a, bueno, en este caso la tala, ¿no? Hemos llegado a 2025, que es cuando ya se ha llevado a cabo. Ya digo, aquí se habla de hongos, de todo el tema de lo que es la masa radicular, la masa foliar. Es imposible que rebrote, es imposible, ¿no?, que se recupere, porque ya digo, es lo que se plantea, ¿no? Bueno, yo el árbol aquí ya te digo, yo lo veo, me llevo una reliquia, lo veo como lo veo, ¿vale? Así que bueno, vamos a terminar el vídeo, gracias. Vamos a terminar el vídeo fuera, que tienen que cerrar aquí el espacio, ¿vale? Y aquí tenemos la Cruz de la Peste, recordad, ¿vale? Yo creo que más o menos hemos marcado ya un poco, me lleva aquí una reliquia. Yo creo que hemos marcado fechas importantes. No sé si aquí abajo se verá. Bueno, ahí se ve, no se ve nada. Ya os digo, con bueno, el cambium también, la descomposición del cambium, el tema de los hongos y todo lo que es el tema de la masa radicular y foliar, evidentemente hace que sea imposible. Aunque ya os digo que se habla que ya desde el año 2022, cuando se hace la poda y cuando se hace esa tala, el, 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 el ficus estaba ya muerto, ¿vale? Os voy a comentar lo que se ha planteado, porque se ha planteado dejar ese trozo de tronco que habéis visto, no sé si tendrá 1 metro de altura, dejar ese tronco con una plaquita, un poco como legado, incluso un espacio de lectura. Se habló de un espacio de lectura que ya existe en otro sitio, crear un espacio de lectura, pero comentaron que la madera no se encuentra en buen estado. Bueno, ya os digo que no sé cómo quedaría esa cuestión, pero a mí me parece bastante interesante. Mira, está el templo abierto, que no se va a ver nada desde ahí, pero bueno. Así que esa es un poco la historia, marcando distintas fechas del ficus de San Jacinto, y aquí, bueno, no se vería de todas maneras, porque tiene puesto no se vería de todas maneras el templo. Aquí tenemos la Virgen de la Candelaria. Bueno, no he comentado, ¿no? Si hemos dicho que los dominicos se plantan aquí en 1651, 1652, este templo es de 1775, ¿eh? Cuando llegan aquí los dominicos, construyen un templo, después se desploma, siglo XVII se desploma, y en el siglo XVIII se levanta el templo que tenemos hoy. Es más, si pudiéramos ver la placa la placa, no sé si está por aquí, ¿dónde está la placa? Que pone la fecha. A ver, ¿dónde está? No, está en el otro lado. Ah, no, está aquí, está aquí. Y ahora ya verá cómo pone siglo XVIII. Lo pone ahí. Tenemos siglo XVIII. Bueno, muy interesante porque el autor, aunque bueno, lo termina un arquitecto, un maestro albañil de la Audiencia, lo inicia Matías de Figueroa, el hijo de Leonardo de Figueroa, que hemos hablado ya, por ejemplo, en San Telmo, o por ejemplo, vinculado con la sacramental de la Iglesia del Salvador.
Claro, yo pensando que nos iban a abrir el templo, pero bueno, no pasa nada. Yo con haber podido contar un poco la historia del FICO, que yo creo que prácticamente hemos hablado de todo. Pues ya te digo, ya la cuestión, la pregunta es si realmente estaba enfermo, porque algunas asociaciones plantean que no. A ver lo que se hace aquí, si se pone una placa o no se pone una placa, si se puede hacer ese espacio de lectura o no. Y qué hubiese pasado, ¿no? Si no se hubiese hecho esa en el año 2022, pues todo lo que fue la... Pero claro, es que ya os digo, este fico con el tamaño que tiene, la situación en la que está, que las ramas es que se caen directamente encima de las personas y las raíces sobre todo, ¿no? Que unas raíces que afectan a la cimentación de un templo, evidentemente, pues quieras o no, pues es algo que tenemos que intentar evitar, ¿eh? Ahí tenemos el azulejo de la estrella del año 2010. Lo tenemos ahí. La verdad que la Hermandad de la Estrella se fundaría, bueno, el Colegio de los Maristas estaría en parte del antiguo convento de la Victoria, pues ahí se funda la hermandad. Y después tengo bastantes dudas con la Hermandad de las Penas, porque he leído en sitios bastante fiables que se fundaría en el convento de la Victoria y otros que me plantean situar la fundación aquí, en la ermita de la Candelaria, la que estaría donde está hoy el grupo escolar. Bueno, recordad que ahora va a empezar la obra aquí en la calle Pajes del Corro, que tendremos que hablar muy interesante en la calle. Va a empezar la obra de mejoras de las redes de saneamiento y abastecimiento. Ya sé que va a afectar a muchos comercios, pero familia hay que hacerlo, ¿eh? Aunque sea, bueno, se harán por tramos, evidentemente, pero hay que hacerlo. Y entiendo que cuando hagan las obras aparecerá la cava, los restos de la zanja. Supongo que aparecerán los restos de la cava. La cava de los gitanos, la cava de los civiles, recordad que lo de la cava es una zanja que hubo aquí. Ya es muy interesante, ¿no? Si tenía torre, si estaba llena de agua, si había puentes, por ejemplo. Cantaría de los ciegos que se comenta, ¿no? Tan interesante la cuestión, ¿no? Así que bueno, ahí hemos dejado el vídeo dedicado al ficus. Yo he dado muchas opiniones en los directos que he hecho y en los vídeos y ya la gente sabe mi opinión, ¿eh? Personal. Pero ya os digo, familia, el que opine siempre intenta argumentar y desde intentar hablar un poquito, ya sabéis, ¿no? Con la mente fría, ¿vale? Porque si no al final se vuelve uno loco. Hablo en todos los aspectos de la vida, ¿eh? En todas las cuestiones referente siempre hablamos de historia, ¿no? De historia, patrimonio, porque puede llevar pues pues, a las equivocaciones, ¿no? ¿Vale? Yo si queréis que de mi opinión personal, un fico está afectando con las barbaridades que se hacen en Sevilla, un fico que esté afectando las raíces a un templo en una cimentación y las ramas, las caídas, en la situación en la que está, a lo mejor la manera de hacer las cosas, pues bueno, podían haber sido de otra manera, pero yo ya lo dije en su momento, hace mucho tiempo, ¿no? Que cuál era el destino final, ¿eh? Así que no me he equivocado. Y curiosamente, como dato interesante, yo no sé si está hecho queriendo, pero si continúo por aquí, ahí hay un bar que se llama Cantalobos, que era la zona donde estuvo el convento, la zona del hospital de San Lázaro, esa zona se llama Cantalobos. Es curioso porque yo no sé si el bar es consciente o está hecho queriendo, pero claro, un bar que se llame Cantalobos, que es como se llamaba la zona donde estuvo el convento, junto al hospital de San Lázaro, pues la verdad que tiene guasa, ¿no? La verdad que tiene guasa. Bueno, ahí ya tenemos otro azulejo del 2010 muy interesante, que ya hemos hablado de él. Recordad que tenéis un vídeo
lo dejaré en la pantalla, he dicho tarjeta, ¿no? Bueno, pantalla final, por si alguien quiere verlo, que es muy interesante, hablando de la capillita donde estuvo la antigua, bueno, sigue estando en parte, ¿no? Pero antes de que fuera capilla, la casa hermandad de la estrella. Así que nos vamos ahí, familia. Ya sabéis, historia, patrimonio. Y esto es lo que hay. Hay que intentar, pues, ver las cosas desde... Ya sabéis que soy defensor del patrimonio y, bueno, quiero a Sevilla como si fuera un hijo. Entonces sé cómo va la cuestión, ¿vale? Así que cuando paséis por aquí ya sabéis la historia de la cruz, un poquito la historia del... ¿Veis? Yo no sé si esto es 1 metro de altura, esto se llama tocón, ¿no? 1 metro de altura que pueda ser que hayan dejado, tronco, y a ver lo que hacen ahí. Aquí podían hacer un espacio de lectura perfectamente o una plaquita, ¿no? Un poco de como legado y como lucha, ¿no? Hablan de lucha. Bueno, ve, hay una mujer aquí hablando de la lástima. Sí, es que no, pero esto no tiene que dar lástima, es que esto tiene que ser saber lo que hay y, y o le das una solución o pasa lo que pasa, ¿sabes? Si es que no hay otra familia, si es que no hay otra. Así que bueno, pues vamos ahí. Yo he cogido mi reliquia.